Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa, Programación y seguimiento de los dispositivos del siglo XXI. Moderando tengo al doctor Vicente Bertomeu a mi lado, del Hospital San Juan de Alicante. Y la primera parte de esta mesa va a ser una controversia sobre programación y seguimiento de marcapasos. En primer lugar, el doctor Diego Llorente Carreño, del Hospital San Pedro de Logroño, va a defender la postura de realizar sistemáticamente todos los test y fundamento en ello mis decisiones. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador el haber pensado en mí para esta controversia. A mí me toca defender que realizo sistemáticamente todos los test y fundamento en ellos mis decisiones. Tal como está planteada la mesa y las edades de mi oponente, parece que es un poco el... ¿Esto cómo va? Que es la controversia entre los veteranos, vejestorios con nuestros antiguos sistemas y la gente joven, tecnificada, que ha nacido con el móvil, etc. Y algo de eso hay, porque si presento los artilugios, podríamos llamar ahora, con los que empecé yo a funcionar en este campo, pues realmente la gente joven igual se ríe, ¿no? Con el mini clinic con el que podíamos ver los parámetros básicos de todos los marcapasos, por supuesto no programar, o con esos programadores magnéticos, sin pantalla, sin impresora, con los que podías programar ciertos parámetros y en ciertos valores, y que cuando lo ponías encima del marcapaso hacía una especie de chisporroteo y nunca sabías si realmente habías programado o no porque no había bidireccionalidad, ¿no? Entonces sí parece que estamos en estos campos, pero la gente que empezamos con este tiempo obviamente tenemos casi grabado a fuego en el ADN nuestro que hay que medir todos los parámetros. ¿Por qué? Porque durante muchos años no había otra forma de seguir los marcapasos. Pero yo voy a intentar demostrar que esa forma de hacer los seguimientos no es por ser antiguo o viejuz, como dicen en La Rioja, sino que es lo indicado, y que es lo que mandan las guías que hay que hacer las cosas. Si uno revisa la bibliografía y busca guías que hablen específicamente de cómo se tiene que hacerse el seguimiento, a mí me han salido tres. Esta, que es americana, del antiguo NASPE, del año 94, esta, que es británica, del 96, y esta, por último, que es de las guías canadienses del 2000. Las tres, obviamente, van a lo que yo defiendo, es decir, todas defienden que hay que hacer un seguimiento haciendo las medidas de todos los parámetros y programar. Claro, se ven las fechas que son un poco antiguas, entonces, bueno, pues podríamos decir que están un poco desfasadas, aunque bien es verdad que las guías americanas posteriores en ninguna se nombra cómo hay que hacer el seguimiento, con lo cual, en teoría, podría valer. Pero bueno, aceptemos que son muy antiguas. Y vamos a las guías europeas. Las más recientes, las de 2013, en sus casi 100 páginas, no habla ni una coma de cómo hay que hacer los seguimientos. Solo habla un poquito del seguimiento remoto, pero no habla para nada de cómo hay que hacer un seguimiento presencial. Sin embargo, si vamos a las anteriores, a las del 2007, sí hay hay dos apéndices. Uno de cómo tiene que hacerse la resincronización, qué calidad es esa de cómo hay que hacer la técnica, etcétera, y también cómo hay que hacer el seguimiento de los marcapasos, es decir, cómo se organizan las unidades, qué requisitos tienen que hacer y cómo hay que hacer los seguimientos. Y si pasamos a la versión en castellano de las guías que se publicó en la revista española, vemos que según estas guías, y que como en las de 2013 no se dice nada, obviamente tienen que seguir vigentes, puesto que si las guías son como las leyes, mientras alguien no las cambie, siguen siendo las que son. Entonces, aquí nos explican que en un seguimiento de marcapasos tenemos que hacer una evaluación del estado clínico general del paciente portador de marcapasos, una detección precoz y documentación de los fallos de funcionamiento y anomalías del generador o de los electrodos, y corrección de los problemas, registro de los problemas o complicaciones relacionados con el procedimiento quirúrgico y la implantación, y a lo que vamos, pruebas adecuadas de sensado y programación óptima del dispositivo, pruebas de los umbrales y programación de la salida en forma que se adapte a las necesidades del paciente y se maximice la vida del generador. Con más cosas, bueno, la programación no invasiva, evaluación correcta de la vida del generador, etcétera, etcétera. Es decir, las guías lo que están indicando es que la forma correcta de hacer un seguimiento es haciendo las medidas. Y hay más cosas. Si uno va a la bibliografía y ve cómo
que se ha publicado sobre cómo se hacen los seguimientos realmente es decepcionante, porque yo solo he encontrado este estudio. Si entras en el PubMed y pones seguimiento de marcapasos, salen unos 80 artículos, salen las 3 guías anteriores, muchos trabajos de monitorización remota y luego ya estudios ya muy antiguos de los años 70, de cuando empezaron los marcapasos. Es decir, solamente he encontrado este artículo de Europees del 2013, es un estudio holandés en el que en 23 hospitales durante una media de 6 años siguen a un total de 1.500 pacientes y miran con qué frecuencia se hacen los seguimientos y qué se hacen los seguimientos. Esta es la gráfica, la he resumido, y lo que se puede ver es que, y lo que quieren ver es si se ajustan a las guías. Se ve que todas las medidas, umbrales de auricular y ventricular, sensado, impedancia, batería, en los distintos seguimientos, prácticamente un porcentaje muy alto de casos se hacen las mediciones. Entonces, en este estudio concluyen que con sus observaciones se hace de forma correcta, según las guías, una medida de todos los parámetros cruciales de los marcapasos, y en lo que no hay adherencia es en la frecuencia. De ahí proponen que muchos de los seguimientos se pueden hacer de forma no presencial, sino remota. Pero en principio, digamos, el único trabajo que hay avala que hay que hacer el seguimiento así. Pero hay más cosas. Me imagino que el doctor Mosquera nos ilustrará sobre los beneficios de todos los automatismos. Estoy absolutamente de acuerdo en que son muy buenos, que nos ayudan mucho, pero no siempre vemos gráficas como esta, en que todos los, el umbral, en este caso, que son umbrales de captura automática, que todos los umbrales son estables. Muchas veces vemos estas gráficas con picos, con fallos de captura, estimulación a alta intensidad, y ya directamente estos, ¿no? Esto va a favor de que un porcentaje de pacientes no funcionan de forma correcta, y habitualmente son pacientes que tienen un alto grado de estímulos propios, o sea, de latido propio. Entonces, ahí estos sistemas como que disfuncionan. Y hay un trabajo recientemente publicado en el 2014 de la Fundación Jiménez Díaz, donde evalúan qué frecuente es este problema. Entonces, ellos siguen a 160 pacientes que se les ha puesto un marcapasos con un sistema de captura automática y los siguen. Y ven que el 45% de los pacientes tienen alguna alteración. Es decir, que es una cosa relativamente frecuente. Y, por tanto, ellos concluyen que, aunque son mecanismos seguros que ayudan a asegurar la estimulación y que ahorra batería, pero que hay que hacer un seguimiento individualizado, hacer las medidas correctas para ver si realmente ese mecanismo está funcionando. Y a ellos les salen como valores discriminativos de que va a disfuncionar los pacientes que están en fibrilación auricular o que tienen un alto grado, o sea, una baja tasa de estímulo, o sea, que tienen ritmo propio. Entonces, este estudio también avala pues, el que realmente, a pesar de que los automatismos nos ayudan, pero hay que revisarlos. Entonces, yo como conclusión diría que el realizar sistemáticamente todos los tests y programar los marcapasos en función de sus resultados, poniendo los automatismos. Yo no estoy en contra de activar los automatismos, pero es la forma adecuada de hacer los seguimientos de acuerdo con todas las guías de práctica clínica. Y que los automatismos de los marcapasos, que en general funcionan correctamente, hay un porcentaje no despreciable de pacientes que tienen disfunciones y que, por tanto, se debería comprobar cómo funciona antes de activarlos. Y sin más, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos el turno ahora al doctor Mosquera. Bueno, yo quería agradecer a los organizadores el haber contado conmigo. A mí me toca defender la opción contraria, y es que yo me fío de los automatismos porque me dan seguridad y rentabilizo mi tiempo. Bien, para ello, en esta charla, en la que casi no voy a hablar de automatismos, curiosamente, demostraré que el seguimiento presencial actualmente supone una sobrecarga muy grande para los servicios de cardiología. Las revisiones programadas son poco productivas y es que además los automatismos son fiables. Bien, sobrecarga asistencial. Según el último registro español de implantes de marcapasos, en el año 2013 se implantaron unos 560 primoimplantes por millón de habitantes, lo cual supone un aumento en una década del 37%, con 35.000 generadores
de marcapasos implantados en ese año. En nuestro hospital, el CHUAC, el año pasado, en 2014, utilizamos 372 generadores de marcapasos entre primoimplantes y recambios. Y realizamos 3.770 revisiones presenciales de dispositivos. Esta relación de 1 a 10 entre el número de generadores utilizados en un año y el número de revisiones presenciales se ha mantenido más o menos estable en los últimos años. Y haciendo una estimación muy burda, porque no existen datos, y suponiendo que nosotros hacemos un esquema de revisiones muy parecido al que se recomienda en las últimas recomendaciones de la ERA y de la HARRIDEM del año 2008, con al menos una revisión anual, salvo al principio y al final de la vida del generador, nos saldría una estimación de que en España al año se realizan probablemente más de 300.000 revisiones de marcapasos, lo cual supone una ingente cantidad de trabajo de un personal generalmente altamente especializado, como son los electrofisiólogos o el personal de enfermería que se dedica a estas revisiones. Existe una encuesta europea publicada en el año 2011, en la cual se intentó estimar cuál era la carga de trabajo en Europa del seguimiento de los dispositivos electrónicos. En cuanto a, hablando específicamente de marcapasos, la duración de una consulta entre la entrada y la salida del paciente fue de una media de 14 minutos. No sé si... No, así. No sé cuál es el... Bueno, pero si sumamos, hoy en día, más de la mitad de las revisiones de marcapasos implican a más de un profesional. La combinación habitual suele ser un médico y enfermería. Sumando los tiempos de los profesionales implicados en la revisión de cada paciente, nos sale un tiempo acumulado de profesional de casi media hora, 25 minutos. De hecho, los propios autores de esta encuesta dicen que los servicios de arritmia actualmente están llegando, si no lo han hecho ya, a su máxima capacidad de trabajo y que, por tanto, existe una necesidad de organizar el seguimiento de los dispositivos de una manera más eficiente. Hablaba de que las revisiones son poco productivas, quizás el título no es el más adecuado, para referirme a que realmente la disfunción no infecciosa de electrodos y o generadores a partir de unos ciertos meses posimplante es muy poco probable. En este estudio, el follow pace, al que hizo referencia mi contrincante, se siguió a más de 1.500 primoimplantes de marcapasos realizados a mediados de la década pasada, y lo que se vio es que las complicaciones se acumulan sobre todo en los primeros 3-6 meses, de tal manera que el paciente que llega al año de seguimiento sin haber tenido ninguna complicación, su tasa de complicación anual no infecciosa del electrodo y generador, que son las que pueden diagnosticar o ser útiles los automatismos, es claramente inferior al 1%. Es decir, el paciente cuando entra por la puerta tiene muy bajas probabilidades de tener una disfunción de electrodo y o generador. Si los automatismos en la revisión nos están diciendo que está todo bien, pues por un simple razonamiento bayesiano, la posibilidad de que algo se nos esté escapando es realmente ínfima. Y es que además los automatismos son fiables. Aquí, por ejemplo, los de autosensado. En este estudio se analizaron 270 electrogramas auriculares y ventriculares, fueron medidos manualmente y por el sistema de determinación automática de la amplitud de la onda, pues en este caso de la casa Biotronic. Lo que se vio es que en cada par de medidas, automática y manual, la diferencia fue inferior al 1% del valor absoluto de dicha medida, con una correlación casi perfecta entre la medida manual y la medida automática. Es decir, el algoritmo nos está dando un valor igual al que nosotros vamos a obtener en la revisión. En este otro estudio analizó el papel del autoajuste del umbral de sensibilidad. Es un estudio aleatorizado con cruzamiento, cada paciente fue su control, y básicamente lo que concluyeron es que el número de infra y sobresensados en ambas cámaras fue similar con el algoritmo de autosensado activado o no activado. De hecho, la única diferencia estadísticamente significativa jugó a favor del autosensado activado, con el cual se vio que había menos infrasensados auriculares durante el sueño.
En el seguimiento probablemente el rey de los automatismos sea la autocaptura, ¿no? La autocaptura ventricular existe ya desde, bueno, comercializada desde el año 94, que fue el primer algoritmo de Senyuth. Desde entonces todas las casas comerciales han ido sacando el suyo propio. Todos se basan en la detección de la respuesta evocada ventricular, de tal manera que su presencia nos marca que ha habido captura, su ausencia nos marca que no ha habido captura. Todos luchan para ignorar la señal de polarización inevitable inmediatamente posterior al estímulo. A partir de aquí, realmente, todo lo demás son diferencias, que yo creo que entrar en ellas se sale un poco del objetivo de esta charla. Ya existen también sistemas de autocaptura auricular, bien indirectos como el de la casa Medtronic o bien directos basados en detección de la respuesta evocada y también de autocaptura del ventrículo izquierdo, todos más o menos en los cuales tampoco voy a entrar. Bien, a dónde quería ir. Este estudio tiene trampa porque realmente está hecho sobre desfibriladores y resincronizadores de la casa Medtronic, pero realmente su algoritmo de autocaptura es el mismo que el de los marcapasos y me ha gustado porque me parece una imagen muy representativa. Aquí se marca en 160 pacientes la diferencia entre el último umbral detectado automáticamente por el dispositivo en ambas cámaras y la detección manual realizada a la mañana siguiente. Como vemos, las diferencias o son nulas o mínimas. De hecho, no superan los 0,5 voltios de diferencia y todas las medidas cayeron dentro del umbral de seguridad marcado por el dispositivo. De hecho, aquí a la derecha hace referencia al autoumbral de ventrículo derecho. Vemos que la única diferencia superior a 0,5 voltios lo fue en nuestro lado derecho porque el umbral determinado por el dispositivo fue superior al determinado manualmente, lo cual nos da más seguridad todavía. Esto es un ejemplo práctico, un paciente que tenía unos umbrales ventriculares estables de en torno a 1,25, que un día vino a su revisión programada y casualmente el umbral en los días previos había sufrido un pico de tal manera que con impedancias estables. La noche anterior, el dispositivo había determinado un umbral automáticamente de 2 voltios a 0,4 milisegundos y nosotros esa misma mañana lo determinamos en 1,75 voltios, es decir, prácticamente el mismo umbral. Curiosamente, el umbral volvió al poco tiempo a sus niveles previos, no sabemos por qué hubo este pico, pero nosotros en las revisiones posteriores hemos confirmado que estamos de acuerdo con el umbral determinado automáticamente por el dispositivo. Bien, existe un registro, que es el registro Automaticity, que analizó varios automatismos simultáneamente. Autosensado auricular y ventricular, autoajuste de captura ventricular y el auto lifestyle, que intenta ajustar los parámetros del sensor. Lo que se vio, este es de la casa Boston, lo que se vio es que en el 84% de los casos de los pacientes durante el seguimiento no hubo que reprogramar ninguno de los algoritmos. Cada uno de ellos, independientemente, tuvo una tasa de reprogramación inferior al 6%, y solo en un 2% de los casos se realizó por dudas acerca de su funcionamiento, que solo se confirmó en menos del 0,5%. Es decir, la probabilidad de que un algoritmo falle existe, hay casos publicados, todos realmente son casos a propósito de un caso, series de pocos casos, su publicación probablemente se justifica sobre todo por su rareza, pero la probabilidad de que un algoritmo falle es muy, muy baja. Los propios autores dicen que probablemente los automatismos minimizan la necesidad de intervención por parte del médico. Por último, otro dato que me ayuda a afirmar la seguridad de los automatismos es el control remoto. El control remoto depende de dos cosas. Depende de una buena sistema de transmisión de datos, pero la obtención de esos datos se realiza mediante los automatismos de los dispositivos. Si el control remoto es seguro, es porque sus dos pilares son seguros. El estudio COMPAS, un estudio francés, aleatorizó a algo más de 500 pacientes a recibir un control remoto mediante el sistema de Biotronic o al seguimiento estándar habitual. El evento primario fue cualquier evento adverso mayor y finalmente se vio que no había diferencias. Por tanto, el control remoto es seguro, nos hablarán a continuación sobre él, porque sus dos pilares son seguros, la transmisión
y la obtención automática de los datos que finalmente analizamos. Por tanto, yo me fío de los automatismos, me dan seguridad, rentabilizo mi tiempo y, querido contrincante, cada vez más gente está de acuerdo conmigo. Bueno, ahora viene el turno de réplicas. El doctor Lorente seguro que tiene algo que contarnos. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo ya he avisado que yo no me metía con los automatismos. Los uso. Yo también uso el seguimiento remoto, obviamente. Pero aquí la base era cómo hacemos el seguimiento presencial. Y no parece que sea perder mucho tiempo. Yo, cuando tengo esta charla, he medido, desde que le das a la tecla para medir, cuánto tiempo cuesta hacer las medidas. Y según los programadores, es de menos de 1 minuto a casi 4. O sea que tampoco es una pérdida de tiempo brutal. Y te aseguras de que esas disfunciones, que pueda haberlas, aunque sean escasas, pero no cuesta nada el medir y hacerlo. No es incompatible el usar los automatismos, hacer la monitorización remota, que obviamente si no hubiera automatismo no la podríamos hacer, estamos de acuerdo, pero que ya que viene el enfermo y viene a presencial, no cuesta nada perder, ya digo, menos de 4 minutos en hacer las mediciones. O sea, que tampoco que viene el enfermo a la consulta, le das al botón, sale la pantalla maravillosa primera, todo correcto, hola, váyase a su casa. Tampoco, o sea, que no son incompatibles las dos cosas, simplemente que si hacemos un seguimiento presencial, no cuesta nada medirlo y confirmar que todo funciona correctamente. ¿Que son muy pocos los casos? Bueno, en el estudio ahí era un 40% de disfunciones. Claro, a mí me parece excesivo, si hago cuentas no me parecen tantos, pero hay. Y yo hace poco vivimos un caso de un enfermo que nos daba las medidas automáticas un umbral de menos de 0,3 y el cable estaba suelto. Tenía ritmo propio, era una enfermedad del seno con un algoritmo de prevención del estímulo ventricular y tú veías el programador y te decía que estaba todo perfecto y el cable estaba suelto, tiene un umbral de 4,5, medido manual. Es decir, ¿es un caso aislado? Bien, pero bueno, no cuesta nada confirmar de que todo funciona correcto, si no hay ninguna incompatibilidad en una cosa y otra, nada más. Bueno, a ver, lo bueno de las controversias es que hay que defender posiciones que no son necesariamente la tuya. A ver, yo también busqué cuánto tiempo llevaba hacer las medidas manualmente. No lo he encontrado publicado en ningún sitio. Según me dijo mi compañera Luisa Pérez, en León lo miraron hace tiempo, pero no he conseguido los datos. Y también hicimos una pequeña prueba y más o menos nos salía en esos márgenes. En nuestro hospital, por ejemplo, que yo creo que en muchos hoy en día, el control de marcapasos lo lleva la enfermería. Y ellas están realizando actualmente entre 15 y 20 revisiones de marcapasos diarias. Si consideramos que cada vez que se hacen mediciones manuales gastamos, entre comillas, 3 minutos, estaríamos hablando de cerca de 1 hora que podríamos evitar para obtener resultados, entre comillas, iguales. Nosotros realmente no nos negamos a los controles manuales. Lo que pasa es que si el paciente se encuentra bien, los automatismos han funcionado siempre bien, las medidas que nos da el dispositivo son compatibles con su estado y con su historial previo. En ocasiones, sobre todo más los médicos que ellas, sí que tendemos a no hacer medidas manuales, salvo, sobre todo al principio, ¿no? En la revisión prealta, al mes, etcétera. Ahí sí que las hacemos, vemos que nos coincide con lo que el aparato nos está dando y entonces en un seguimiento, cuando todo va bien, la verdad es que cada vez más tendemos a no realizarlo, ¿no? Pero un poco es plantearse el no... Es decir, consume mucho tiempo el seguimiento de los dispositivos y además cada vez está implicado en él pues, una variedad de profesionales mayor. Y es que el aparato generalmente nos está diciendo exactamente lo que nosotros nos vamos a encontrar.
La mayor parte de artículos publicados sobre disfunciones de algoritmos, realmente, algunos sí, pero la mayoría no se puede hablar tanto de disfunciones como limitaciones de los propios algoritmos. Si nosotros las conocemos y sabemos en qué casos podemos utilizarlos, en cuáles no, en cuáles las medidas van a ser adecuadas o no, pues efectivamente no en todo el mundo son válidos, pero no tanto por una disfunción o una ausencia de fiabilidad del dispositivo, del algoritmo, como de una limitación del propio algoritmo. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta de la audiencia. Bueno, quisiera felicitar a los ponentes porque ha sido una exposición clara. Creo que los dos tienen razón, aunque yo tengo un compañero que siempre hablando del doctor Mosquera decía que para cometer desatinos los gallegos y los chinos. Pero perdón, eso es una broma. Creo que hay que variar un poco las cosas en el sentido de que la experiencia te demuestra que durante los primeros 3 meses es cuando se detectan verdaderamente las disfunciones de los dispositivos, tanto la coagulación, la disfunción de los algoritmos, que no son muchas, pero sí que las vemos, en la autocaptura y el autosensado. El autosensado, hace años ya con el doctor Chavar, publicamos en cuadernos técnicos un caso de disfunción de autodetección. Después contar que realmente dedicar 2 o 3 minutos no es mucho y tenemos que cambiar un poco la filosofía de atender a los pacientes, no al dispositivo. Es decir, hoy si preguntáis a los pacientes veréis que normalmente ¿y qué le dijo su cabecera, su médico de primaria? Te dicen, a mí el médico no me mira, solamente mira el ordenador. Eso es lo que nos está pasando a todos. Y creo que a veces, si te dedicas a ver globalmente al paciente, que creo que nosotros atendemos pacientes, podemos detectar desde una ictericia, desde una anemia, desde un cáncer de mama, como he detectado en una ocasión, precisamente por atender al paciente adecuadamente. Me explico. Otra cosa, respecto a lo de la atención simultánea de médico de enfermería, a veces es cierto, pero tenemos un problema, y me imagino que será la mayoría de los asistentes aquí, es el cambio de enfermería no especializada que se nos presenta con frecuencia en los hospitales. Es un problema tener enfermeras o enfermeros especializados en lo que están haciendo. En este caso sería en arritmias o en estimulación. Y es un problema, yo he llegado a tener en una semana 3 enfermeras distintas que jamás habían rotado ni por cardiología. Quiero decir que esto lo debéis de considerar todo. Por otra parte, mis felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta? No, eso un poco por... Sí. Sí. No, en esencia estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Efectivamente, las disfunciones ocurren sobre todo en los primeros meses, 3-6 meses en eso, aunque no hay muchas series publicadas a largo plazo, todas coinciden en ello. Por eso decía que a partir de los primeros meses, cuando todo ha ido bien, la probabilidad de que algo vaya mal es muy baja. En cuanto a lo de atender al paciente y no al dispositivo, también estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que precisamente en eso los automatismos nos ayudan. Es decir, el aparato ya nos está contando lo que está pasando. La revisión del dispositivo se acorta mucho tiempo que podemos emplear en dedicárselo al paciente. Al principio nosotros, cuando no hacíamos las pruebas manuales o en algún caso que dejamos de hacerlas, hasta nos daba un poco de vergüenza porque parecía que la consulta duraba muy poco tiempo. Pero realmente eso al paciente, que le hagamos la prueba o no, que estemos con el lápiz en la pantalla o no, a él no le aporta nada, ¿no? Si podemos ahorrar tiempo precisamente para dedicárselo a él y no al dispositivo, pues es un beneficio que podría derivarse de esto. Yo quería hacer una pregunta al doctor Mosquera, si hay algún perfil de paciente concreto en el que no se sienta cómodo con los algoritmos automáticos, y la misma pregunta contraria también al doctor Lorente, si hay algún perfil de paciente en el que sí se sienta cómodo con los automatismos. Bueno, dejando ya aparte las limitaciones, pues pacientes con cable monopolar y generados en youth, o los epicárdicos, en los cuales los epicárdicos quizás sea el caso más paradigmático, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo de Medtronic se especifica que admite cualquier tipo de electrodo y que es también utilizable en
en cales epicárdicos. Nuestra experiencia no es tan así y en la mayor parte, o en un porcentaje muy importante de pacientes con marcapasos epicárdicos lo tenemos desactivado, sobre todo el de autocaptura. Bueno, nosotros en principio sistemáticamente intentamos activar todos los automatismos siempre. Entonces, ¿con cuál no? Pues cuando puede haber más problemas son en aquellos enfermos que tienen muy poco porcentaje de estimulación. Entonces puede haber alguna pequeña disfunción, pero en principio nosotros sistemáticamente intentamos poner, porque nosotros lo que hacemos es que, obviamente, los primeros meses, que es cuando más problemas hay, pero luego hacemos un seguimiento remoto. Entonces llevamos 3 o 4 años en que intentamos que todos los marcapasos sean con seguimiento remoto. Entonces así descargas las consultas presenciales y el que viene le haces el seguimiento global, digamos. Pero en principio, es decir, los automatismos, en principio, siempre que se pueda, no tenemos limitaciones. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos a la lección plenaria del doctor Josef Kaufner, que es el director del Instituto para la Investigación Clínica y Experimental de Medicina en Praga. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to apologize that I cannot speak Spanish, so you have to suffer my English. I have to speak in English. Second, I would like to thank to all my friends from Spain for inviting me, especially to Angel Moya, who invited me for this edition of your Congress. It's a very beautiful place. And I was asked to cover this specific topic, remote monitoring and survival issue, mainly in patients with heart failure. So these are my disclosures. So, you know, I work for some companies that are involved in these technologies. And I would like to talk a little bit about heart failure, but not much because you know all this data. But then mostly about telemonitoring options, clinical evidence we have today, and then about some paradigm change at the end of my talk. So you all know that we are facing epidemic of heart failure, similar like atrial fibrillation. It's increasing in Western countries. That there are projections that it will double by the year 2030. This is reflected also in our country. These are admissions for heart failure in Czech Republic until, I think, 2011. I see there is really a steady increase because our population is also getting older and we treat much better these acute conditions like acute myocardial infarction, and more patients survive to the late stage of heart failure. What is also important to realize that every hospitalization for heart failure makes things worse. Not only it's very costly, but also always leads to additional worsening of the condition of the patient. On the other hand, despite all progress in treatment and diagnosis, the prognosis of patients, whether it's in men or in women, remains relatively dim despite all improvements, and these are data from Framingham Heart Study until 2000. And you see that there was not a very big improvement over 50 years of treatment. So there might be some improvement with CRT, but certainly we have to improve prognosis of our patients or improve treatment of our patients. So remote monitoring is one of the strategies that can help in this respect, especially in conditions like heart failure. And what we have today are several entities. We can use structured telephone support, non-invasive telemonitoring with some portable technology like scales or ECG or saturation, invasive telemonitoring through implantable monitors, and use device diagnostics from CRT or ICD devices.
So let's talk about all these entities and look at the clinical evidence we have. So this structuralized telephone inquiry is usually done by nurses in regular intervals, so they can talk to the patient and discuss complaints and recommend some change in therapy and educate patient. So the largest evidence comes from a DIAL trial. If you look at the survival or survival plus heart failure admission, there was a significant difference, less admissions, but survival was actually the same in both groups. So we can say that this simpler way of telemonitoring or remote monitoring mainly decreases heart failure decompensations, but probably does not involve that much or influence that much survival. And this is reflected in meta-analysis of these trials that are available. You see that the number of patients are not very high. And if you look at the meta-analysis, it's just on the reach of being statistically significant for mortality. But clearly, remote monitoring through structured telephone calls decreases the number of hospitalizations for heart failure. And this study used, in patients who were discharged for worsening of heart failure, used STS or using interactive systems, so not nurse, but just a voice response, automatic voice response. The patient had to activate himself, so there was no change, even in hospitalizations, because it doesn't work if it's really on the patient. The patient has to activate something. A patient gets a response from some automatic system. So it doesn't work like with a nurse or physician. Some better data we have for non-invasive monitoring with home-based portable technology. And this is one of the first trials in this respect published by John Cleland, 10 HMS study. The patient had scales, they could measure blood pressure, ECG, strip recorders, and all data were electronically transferred to server, and then the physician or care manager had data available and could make some active calls to the patient and recommend some change of therapy. So this is more sophisticated way of remote monitoring. If you look at survival, this is conventional care when the patient comes normally in regular intervals to your outpatient clinic. And this is home telemonitoring and also very similar with the support of nurse with just telephone calls from the nurse. So from this trial, it was not a dramatic difference between use of some more advanced monitoring and just calls from the nurse. But if you look again into available evidence, these are trials, several trials using this kind of telemonitoring. There is some evidence that it can decrease mortality of our patients. This trial was a relatively large cohort of patients, but they had not only heart failure, but also diabetes or COPD and heart failure. And again, looking at the result, there was some difference like in freedom from event, including hospitalization. There was not much difference in death. There was a statistical difference, but a very small difference. It might be that these patients are more sick than only patients with heart failure. So if you only use heart failure and some sophisticated system of monitoring, it might be a better result. So we need still more data in this respect. What about implantable monitors? The strategy behind is that normally there are some changes like increase in pulmonary artery pressure or wedge pressure,
that precede several days, precede the onset of symptoms, and then you have manifest heart failure event, and we usually act from this period onwards. But if we can act proactively before, it would be better. But we don't see this if we look at the patient, so unless the patient has symptoms. So the premise of using implantable monitor is to record increase in blood pressure in a pulmonary artery or in right ventricle, and then do something to prevent heart failure decompensation. So one of the first technologies available from Medtronic company was this device, which was like implantable monitor implanted in right ventricle. It could give you a right ventricular pressure, and from this curve, it was you could estimate pulmonary artery diastolic pressure. There was a trial called Compass HF study that failed to show there is some difference in survival. There was also no difference in general hospital admissions. There was only some marginal difference in hospitalization for heart failure. And this technology was not approved by FDA in the US and is not anymore available. The other technology is called CardioMEMS, wireless heart sensor. It's a very miniature sensor that is embedded in a pulmonary circulation, like you see here. This is pulmonary artery, and it sits there. It's like wedged in the pulmonary artery. And you see here is a very nice correlation between measurements from this device, which is wirelessly transferred. The data are wirelessly transferred to outside to some mobile phone or some other application, and between a Swan-Ganz catheter. And you can get such a nice recordings over time from pulmonary artery having this device in. And this is from a big trial, Champion trial, 550 patients, 217 treatment group. And this trial, although it showed that there was a significant decrease of hospital admissions, mortality was not so significant, so only freedom from hospital admission or mortality as a combined endpoint was significantly different using these systems. But in both studies, or in generally in these studies, when you use this monitor, patients who are monitored, they have higher doses of therapy. They have much better compliance because they are monitored and they are always contacted if there is some change in blood pressure in pulmonary arteries. So there is definitely some influence. The third system, which is being tested, is from St. Jude Medical. It's called HeartPod, and it's embedded in a septum. So you have to do like transeptal application of this sensor into left atrium. So it measures directly left atrial pressure, again wirelessly sending the data into some technology. And we have only results from this small trial with 40 patients. And you see that there is some difference maybe in survival. But we need more data, and there is an ongoing trial which is called laptop HF trial, and we don't have yet results. But this is from one patient, so you can see through a period of time that there is some change in pressure. For instance, when the patient was, by error, he stopped treatment with beta blockers, so immediately you see change in average left atrial pressure. So you can, when you see it as a physician, you can react and you can proactively influence the patient therapy and maybe the outcome. The most evidence we have and most practical data probably provides device diagnostics. It covers to some extent what I already said, but it also brings some new data or uses new technologies. One of the well-known concepts was Optivol, which was brought by Medtronic company,
And it was like sensor for, let's say, congestion of the lungs based on impedance, intrathoracic impedance. So if you have dry lungs, no congestion, impedance goes up. And if there is congestion, it goes down. So based on this, you can predict that there is some worsening before the patient has symptoms. There were some small studies showing that it works perfectly. As usual, when it was brought into one trial was SENSE-HF, the other was .HF. Our center participated in both trials. And in .HF, this trial was prematurely finished because at that time, Medtronic had no technology available, at least in Europe, in all centers that were involved, that would allow automatic transmission of data from the patient home to the center. So it was on the patient to come, and when the patient heard some audible signal from the monitor, he should ask for control in a center. So when we analyzed the data of this prematurely terminated trial, it was actually the opposite. There were more hospitalizations, more consumption of medical services, because the patient came always when he heard something, so it is not the way how to do the study. It has nothing to do with the concept of optimal, but it was just the improper way of monitoring of these patients that led to the failure of this trial. But we have also data from non-randomized trial, but it's a very large group, more than 180,000 patients after ICD implantation. And this is from a so-called altitude survival study from US. And this large database showed clearly that if the patient is monitored, this was just monitoring of device at the distance, as it is now available in all major manufacturers, that both patients with ICD or CRT device, they did much better if they had this monitoring, long-term monitoring or long-distance monitoring than patients who only came to the outpatient clinic in regular intervals. And this was a remarkable difference in survival for both groups of patients with ICD and CRT. So this database already suggested that if you do some kind of sophisticated monitoring, the patients can have a prognostic benefit. But then it was until this trial was organized, this was a Biotronic-sponsored trial called In Time. Again, our center was one of the centers that were involved. And the thinking behind was not only to monitor a patient and his device to see if there is a problem with impedance, with threshold, and with battery life, but also to monitor heart rate variability, and other parameters. And then proactively act and when some change was detected, the physician was urged by center to do something, to call the patient and do some adjustment of therapy or some treatment of arrhythmias, for instance, etc. So 716 patients enrolled in a run-in phase, and then 664 randomized. There were both patients with ICD and CRTD, as you can see here. Primary endpoint was not mortality, but it was a modified Packer score, which is a composite endpoint covering both mortality and hospitalization for worsening heart failure, change in NIHA class, improvement in self-assessment score. And secondary endpoint was all-cause mortality. This is demographic and basic characteristics of both groups, control group and home monitoring group. There were no significant differences. And this is primary endpoint, this composite endpoint. You see that in this home monitor arm, there was much less
worsening compared to the other group, and improvement was, of course, much better. And this is the most important finding of the trial, which we did not expect even. A secondary endpoint, but there was more than 50% reduction in all-cause mortality in that arm that was monitored by telemonitoring, and not by conventional monitor or way of monitoring. You see a very significant decrease in mortality in the monitored arm. But this was not only to use monitoring. I have to emphasize that the patient was not involved in this transmission. He only was asked to be close to the device to allow automatic transmission, was transmitted to home monitoring service center, was then sent to Leipzig, where was a study center, and also to the physician. And then study center urged physician to do something, you know. So even if there was no action from the physician side, these centers were urged to do something within 1 or 2 days. So then there was some intervention to the patient, and then was feedback again to a study center. So only using this way of pushing physicians to action, when there was some pathological finding, we reached this data, this result, as I showed you. There was no difference in result for both groups, ICD or CRTD, although there were some differences in baseline characteristics. Patients were older in CRTD group, and they had a lower ejection fraction. They were more sick, as you would expect. There was a similar improvement in both groups of patients with these two different types of devices. And when we analyzed the data, what was the main driver of this change in mortality and in change in hospitalizations? It looked that there were arrhythmias or lack of CRT, usually due to atrial fibrillation again, or due to ectopy. So monitoring patients closely through the device, you can detect very early if there is atrial fibrillation, if there is atrial fibrillation or other arrhythmia that will impede CRT pacing or CRT in general. You can see if the patient had VTs or shocks, so you can do something. You can do ablation, for instance, or adjust therapy. You can see if the patient has ectopy. Again, you can do something about this. And this was probably the main driver. And again, this is also confirmed by this analysis of events that led to action. Mostly it was a lack of CRT, more than 80%, or atrial arrhythmias, or VT, ventricular arrhythmias, or some ectopies and some other problems with pacing. So, in conclusion, ladies and gentlemen, I think we have now some evidence that remote monitoring can influence not only hospitalizations, but also prognosis of the patients. The most compelling data we have from this study, I showed you the last, that device monitoring can really improve prognosis of our patients, and it can lead to paradigm change that instead of doing some or adjustment of treatment when the patient is already in danger zone, if the patient is already symptomatic, you should go towards ideal range where the patient is without any symptoms, and you should keep the patient in this zone most of the time, rather than extinguish fire, so to speak. And this is what I try to show you in data that are available, that remote monitoring has such a potential. But most important, it should be without active involvement of the patient if you want to do some decisions. Because if you only rely patient that he will alarm you
whether it's in an outpatient clinic or whether it's through the telephone, it will never work like if it's automatic as in device monitoring. Thank you very much for your attention. Si hay alguna pregunta de la audiencia para el Dr. Kauthner. Si no, I'd like to ask you a question. Well, thank you very much and congratulations for your lecture. I'd like to ask you whether you think all this evidence is equally applicable to small centers with fewer patients and fewer volume. And also, I'd like to ask you whether if you think there are a minimum number of requirements to set up remote monitoring programs in a hospital, such as minimum number of people involved in the program or daily checkup of alerts or every other day, or how would you, what would you recommend? We discussed this issue many times. I think if you, of course, you will not build this infrastructure in small center. But I can envision that on country level, you can have such center like in the study was in Leipzig, and such center can retrieve the information and can send to individual centers, and you can then react. And it doesn't matter if you have 5 patients or if you have 5,000 patients, because then you can react proactively. Of course, it will require some change in workflow. It will require change in a way of treatment, how we do it today. We have some technicians that do some analysis every day. They go through all this data. And then you have some systems like this home monitoring system will give you some, it's like traffic lights, it gives you some color. So if you have green, you don't need to go through, but if you have some alert like amber or a red color, you can go through and then you can consult with physician. So I think that's probably future. You can also envision that there will be some devices that will do both monitoring and maybe also adjustment of treatment. You can, for instance, change diuretic dose, or you can have some pump that will adapt to something in the future. Maybe this will be even more efficient. But still, patients will need some contact with the physician. I think it will not replace completely physician contact, which for some patients will be definitely needed. Angelo. I have one question for technology. So essentially, what we are showing is related to mostly one vendor. Now the question is, what we have shown apply equally to every vendor? Is a matter of technology, or is specific to one particular? And the second question is about the optimization of CRT. Essentially, what you show is that survival rate is essentially related, mostly related to improvement in pacing of CRT patients. So the question is whether, and I suspect that many of these patients have underfibrillation or have had underfibrillation in their history. So at least it has a link to whether you have to do prospectively an AV nodal ablation every of these patients, and whether then the result will be the same, or whether you can speculate that the result will be the same. Yeah, I will start maybe with the second. It was shown both for ICD and CRT. So we believe the main reason for this significant improvement in mortality or change in mortality was that you capture, if the patient has, for instance, intermittent atrial fibrillation, not permanent, so you wouldn't do AV nodal ablation for this patient, but you capture that. You call the patient, you do cardioversion. Or the patient has frequent VPBs, so it again interferes with your CRT.
So you can do something. The patient has non-sustained VTs, so you can do something. So it's more like alert than treatment itself. The other question is whether it's related to one vendor. Home monitoring system from Biotronic is at the moment the most sophisticated out of all these because it allows you basically everyday automatic transmission. On the other hand, I showed the data from this from the big database which was with Boston Scientific device, which does not allow automatic transmission every day. But even if you monitor these patients, and if you monitor, for instance, the patient has again atrial fibrillation, or a patient has VTs or shocks, breakage of electrode, or some sensing problems, or inappropriate shocks, you can invite the patients earlier, and you can do something, and it seems to improve prognosis. So I don't think it's related to one vendor. It's just now the technology that was available with this vendor allows us to do a pretty automatic everyday follow-up of these patients. But I think it will work for all vendors, and it will lead to improvement of technology that eventually everybody will have the same kind of transmission which will be automatic. Bueno, pues si no hay más preguntas de la audiencia, podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias a todos los ponentes. Thank you very much. Thank you.